Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Susan Monica. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La protagonista de este caso es Susan Monica, una mujer trans. Y quiero detenerme en esto un instante porque si bien el nombre masculino que se le asignó en su nacimiento está disponible en internet como parte de su biografía, no voy a hacer referencia a este porque es completamente innecesario y violento. A lo largo de este video nos vamos a referir a Susan como lo que es una mujer. No es importante ni debería interesarnos especular con cómo se percibe una persona a sí misma, pero lo digo ahora específicamente porque si van a buscar este caso en Google van a encontrar referencias al tema en algunos artículos. Dicho esto, pasemos a lo que sabemos de su vida antes de que sucedieran los hechos. Susan nació el 8 de julio de 1948 en California, Estados Unidos. Sobre las primeras etapas de su vida no parece haber información como tampoco sobre su familia. De hecho, es muy poco lo que podemos decir sobre su vida. Entre esta escasa información que tenemos de ella, está que durante su juventud fue parte de la Marina de los Estados Unidos, lo que la llevó hasta la guerra de Vietnam, que sucedió entre esos dos países entre noviembre del año 1955 y abril de 1975. Si bien no sabemos con exactitud en qué año fue enviada junto a la Marina, evidentemente tiene que haber sido en 1966 o más tarde, cuando ya tenía 18 años. Tampoco sabemos bien cuánto tiempo estuvo en Vietnam, pero sabemos que tras su servicio fue dada de baja con el mayor honor que se puede otorgar militarmente. Según varias fuentes, fue cuando volvió a Estados Unidos que Susan comenzó su transición, empezando también a estudiar y trabajar como ingeniera, en lo que tuvo gran éxito. El suficiente como para en 1991 comprar una granja de 20 hectáreas, es decir, 200.000 metros cuadrados, en una ciudad completamente rural llamada Wimmer, en el estado de Oregon. Cuando Susan compró el predio no era más que justamente eso, un terreno sin trabajar, por lo que pasó los siguientes años construyendo su casa y haciendo diferentes instalaciones. Empezó a criar cerdos y gallinas en su granja, a la vez que establecía un negocio de cercas de hierro llamada White Queen. Durante 20 años esa fue la vida de Susan. Quienes vivían a su alrededor no la conocían demasiado, no la veían, más que cuando requerían los servicios de su empresa o cuando se dirigía al centro del pueblo para hacer compras o buscar algo en particular, como en el año 2013, cuando hizo saber que estaba buscando un contratista o una persona que pudiera ayudarla con el trabajo manual. Su idea era reparar la casa que había construido 2 décadas antes y realizar otros trabajos de mantenimiento que necesitaba en los galpones y otros lugares de su granja. Por supuesto, no era la primera vez en todo ese tiempo que buscaba una persona con esas características, pero fue por entonces la primera desaparición de la que se tuvo constancia en su propiedad. A través del sitio bastante conocido Craigslist, Susan llegó hasta Robert Haney, a quien contrató para que la ayudara con el proyecto de construir una nueva casa en el terreno. El trabajo de Robert no se limitaba únicamente a eso, sino que en realidad consistía en ayudar a Susan con lo que ésta pudiera necesitar. Por ejemplo, algunos trabajos de carpintería, plomería y cualquier otra cosa que puedan imaginarse. Ambos habían acordado que Robert se encargaría de todos los trabajos manuales que Susan necesitara a cambio de que le dejara vivir en la granja, además de un sueldo en efectivo. Para Haney era el trabajo perfecto. Era un hombre a quien le encantaba vivir en la naturaleza y la granja de Susan le permitía justamente eso. Estaba literalmente conviviendo con animales y con naturaleza en general. De hecho, le comentaba su emoción casi constantemente a su familia, sobre todo a su hijo Jesse Haney, a quien llamaba prácticamente a diario. Más allá de que a Robert le gustara vivir de forma un tanto aislada físicamente, siempre estaba presente en las vidas de su familia. Por lo que cuando a principios de diciembre del 2013 Robert dejó de llamar, toda la familia lo notó rápidamente.
En un principio pensaron que podía deberse a que estuviera muy ocupado con el trabajo, pero los días comenzaron a transformarse en semanas. Aquello empezó a preocuparles demasiado. No era un comportamiento común en él. Con el tiempo, ya habían pasado 2 meses de la última llamada de Robert cuando su hijo decidió comunicarse con la empleadora de su padre, aunque no obtuvieron respuestas, por lo que el 1 de enero del 2014, acompañado de sus hermanos, se dirigieron a la granja en Wimmer, donde Susan no podía evitarlos. Cuando le preguntaron sobre dónde estaba su padre, la mujer dijo que Robert había renunciado 4 meses antes y que desde entonces no lo había visto. Incluso le dijo a los hijos de Robert que se llevaran las pertenencias que su padre había dejado en la granja. Sin embargo, había algo en la historia de Susan que no les resultaba creíble. Primero, porque habían hablado 4 meses antes y su padre nunca había comentado nada sobre renunciar a su trabajo o abandonar la granja. Pero además, durante la visita habían visto cómo el tráiler de su padre seguía estando ahí. Confundidos y cada vez más preocupados por su padre, los hijos de Robert decidieron acercarse a dar un vistazo. En el tráiler todavía estaba la campera de cuero de su padre, una de sus posesiones más preciadas. También estaban sus herramientas y además su perro seguía en la granja. Cada vez era más inverosímil la historia de Susan sobre que su padre se había ido. Simplemente no tenía sentido, así que tras abandonar la granja, los hijos de Haney se dirigieron a la oficina del sheriff del condado de Jackson para erradicar la denuncia por persona desaparecida. Cuando los detectives empezaron a investigar sobre la ausencia de Robert, descubrieron que efectivamente hacía varios meses que no lo veían en el pueblo o alrededores. Tampoco había forma de rastrear sus movimientos, pues Robert no se manejaba con tarjetas de débito, siempre cobraba y pagaba todo en efectivo, por lo que no había forma de saber si había estado en algún otro lugar. Sin rastros que seguir, los detectives se vieron obligados a cuestionar directamente a Susan, quien informó que Robert había trabajado para ella aproximadamente 6 meses cuando recibió una llamada de un familiar. Según lo que declaró Susan a la policía, se había tratado de una mujer de la familia de Robert que le había contado que había sido abusada. La noticia había afectado tanto al hombre que empezó a tomar de forma preocupante hasta que finalmente decidió pedirle a su jefa un par de días libres, tanto como que cuidara de su perro, dejando la granja. Sin embargo, la policía comenzó a descubrir que la historia de Susan tenía muchas inconsistencias. Gracias a los registros de un Walmart en Grant Pass, a unos 25 minutos de la finca de la mujer, descubrieron que se había utilizado en diciembre una tarjeta de beneficios de comestibles a nombre de Robert. Recordemos que según Susan, el hombre había desaparecido por lo menos 4 meses antes. Con esta información en su poder, las autoridades solicitaron las grabaciones de dicha tienda para confirmar quién había sido la persona que había utilizado la tarjeta en cuestión, dando finalmente con que no había sido Robert, sino Susan. Cada vez más seguros de que había algo extraño en la desaparición del hombre, la policía del condado obtuvo una orden de allanamiento para la granja de la mujer, donde observaron que ésta se encontraba bastante descuidada. Había pilas de basura en varios lugares, la obra de la casa estaba detenida, había comida podrida, pero esto no era el descubrimiento más impactante. Lo hicieron en un pozo de agua. Sobresaliendo del mismo se podía ver una pierna que no parecía en lo absoluto animal. De hecho, se podía reconocer claramente el fémur en la pierna. Por supuesto, inmediatamente la policía citó a la propietaria de la granja a la comisaría para cuestionarla sobre la pierna descubierta. La respuesta de Susan fue inesperada y bizarra. Según ella, el día antes de que se instalara el otoño del 2013, encontró a sus cerdos atacando de forma violenta a algo en su comedero. Cuando se acercó para ver lo que era, se dio cuenta de que no era un animal, sino Robert, que para entonces, y según sus palabras, tenía todas sus entrañas para afuera. En el interrogatorio, Susan contó que Robert todavía estaba con vida, pero aunque intentó detener a los cerdos, fue imposible, por lo que hizo lo que creía era más humano. Dijo: "Acabé con su miseria. Suelo hacerlo con los animales, sacarlos de su miseria, dispararles para que no sufran. Esta fue la primera vez que lo hice con un humano, y sabía que estaba mal, pero si hubiera sido uno de mis animales,
hubiera hecho exactamente lo mismo. Esto se la puede escuchar decir en la cinta de audio que se divulgó del interrogatorio, donde además de admitir haberle disparado a Robert, contó que dejó su cuerpo en el comedero de los cerdos durante un par de días para que eliminaran la mayor parte del mismo. Cuando lo habían hecho, entró para retirar los restos que quedaban y los puso en bolsas de basura. Según Susan, un animal salvaje debía haber tomado una de las bolsas y por eso había aparecido en el pozo de agua una de las piernas de Robert. Cuando la policía le preguntó por qué había pretendido esconder el cuerpo y les había mentido tanto a ellos como a los familiares de Robert, contestó que lo había hecho por miedo a que mataran a sus cerdos, quienes eran para ella como su familia. Pero lo macabro no terminó ahí. Cuando las autoridades le informaron que seguirían buscando en su granja por los demás restos de Robert, la mujer se quebró e informó que iban a encontrar no solo los de él, sino los de alguien llamado Steve. Incluso les marcó con una X en un mapa de su propiedad dónde estaba ese hombre. Steve, como se refirió a él Susan, en realidad se llamaba Stephen Delicino, y al igual que Robert solía trabajar en el mantenimiento de propiedades, es decir, sabía de todo un poco: plomería, carpintería, electricidad, construcción, ese tipo de cosas. Y había sido por eso mismo que llegó a la granja de la mujer un año antes que Robert, en el 2012. La policía tenía constancia de la desaparición del hombre desde el verano del 2012. Según Susan, para aquel entonces descubrió que Stephen había robado 2 de sus armas y decidió confrontarlo por eso, lo que inició una discusión entre ambos que a su vez los llevó a una pelea física en que forcejearon por las armas. Según lo que declaró, sin querer una de estas se disparó dándole en la parte trasera de la cabeza a Stephen, pero ese disparo no acabó con su vida. Ni siquiera lo dejó inconsciente. Tras ser herido, furioso y lleno de adrenalina, Stephen comenzó a seguir a Susan, quien se dirigió corriendo hasta su casa donde tenía un rifle, con el cual le disparó, asesinándolo finalmente. Consciente de lo que había hecho, Susan dio de comer su cuerpo a los cerdos para deshacerse de la evidencia, enterrando lo poco que quedaba de Steve en su granja. Cuando se le preguntó si había más cuerpos o restos de ellos en su propiedad, Susan respondió que había otros 17. Fue oficialmente arrestada el 14 de enero del 2014 y rápidamente acusada por 2 cargos de homicidio en primer grado, así como también por desmembramiento de cuerpos, robo o suplantación de identidad por las compras realizadas con los beneficios de Robert. Inmediatamente, todos sus cerdos fueron eutanasiados. Durante las siguientes semanas previas a su juicio, decenas de policías y detectives fueron asignados a la granja de la mujer, donde se cavaron más de 100 pozos en busca de restos. Como resultado, lograron obtener más restos correspondientes a Steve y Robert, tanto como sus objetos personales, zapatos, ropa, billetera, pero no se hallaron otros cuerpos. Su juicio inició en marzo del 2015, cuando Susan tenía ya 66 años. Durante el mismo, uno de los testimonios esenciales fue el de su compañero de celda, Jordan Farris, quien declaró que durante esos meses, más de una vez, Susan había hablado de sí misma como la asesina más dulce del condado de Jackson, firmando una tarjeta de cumpleaños con ese apodo. Además, le había dado una versión diferente de la muerte de Robert. Susan me dijo que Robert y ella habían tenido una pelea porque él estaba muy borracho y había intentado algo con ella. Ella le disparó y luego lo empujó a los cerdos. Otro de los testigos principales de la fiscalía fue Veronica Benz, una antropóloga forense que dio su declaración profesional en cuanto a la muerte de Robert, afirmando que en los restos que se habían encontrado existían señales de que el cuerpo había sido desmembrado con un hacha, lo que claramente no coincidía con la historia dada por Susan de que lo había encontrado caído entre los cerdos. Además, declaró que Stephen había sido disparado entre 3 y 4 veces en la cabeza y no una como la mujer declaró.
El juicio realmente llamó la atención por varias razones. No solo fue una demostración de las muchas contradicciones que Susan dio, sino que también se pudo ver un comportamiento que fue catalogado como extraño por algunos periodistas. Susan tenía una tendencia a aparecer con diferentes imágenes, varias pelucas diferentes e interrumpir a los fiscales y forenses mientras hablaban. Obviamente estas cosas son como mucho curiosas y no representan tal cual un crimen, pero sí que salió en las noticias y se destacó por ser un juicio interesante. Como les decía, Susan se contradijo varias veces, entre ellas quizá la que me gustaría destacar es cuando dijo que Stephen en realidad se había disparado en la cabeza varias veces, él mismo, que ella no lo había matado, cosa bastante ridícula teniendo en cuenta lo difícil que sería para un humano tener la capacidad de dispararse más de una vez en un lugar tan delicado como lo es la cabeza. Uno de los detectives declaró en el juicio que Mónica había dejado 2 rifles en una casa de empeño en enero del año 2014. Uno de ellos fue llevado a la casa de empeño el día siguiente a cuando él visitó la casa de Mónica buscando a Robert. Por otra parte, ella dice que eso fue una gran mentira y que las armas ya habían sido empeñadas, que en realidad lo que se hizo al día siguiente fue rehacer el boleto de venta. No solo eso, también como una bromita se podría decir, Susan dijo que mataría al detective Eric Henderson y se lo daría a sus cerdos. Ella también quiso hacer en un momento un intento de defensa propia interrogando a Henderson ella misma, pero fue interrumpida varias veces por el juez por hacerlo mal, hacer preguntas inapropiadas y no seguir las reglas de la corte. A su vez, se mostró bastante preocupada por la familia de las víctimas, diciendo que en realidad no quería que vieran nada de lo que pasaba en el juicio, simplemente para que no vieran los detalles feos de lo que ocurrió. Haney's family sat through the trial listening to the gruesome details of his death. That's what she tried to avoid in the first place. I have a lot. As far as the family goes, we saw how upset they were. And that is the reason I did not say anything. Asked the judge to have Haney's family removed from the courtroom. I do not want them to hear what he has just said, what he is about to say. I see my stupid sense of humor becoming reality. They need something to eat. There will always be something to eat. I have to feed them twice a day. They're licking his head. El juicio duró unas semanas hasta que el 21 de abril de 2015, tras deliberar aproximadamente 1 hora, el jurado declaró a Susan Mónica como culpable de todos los cargos, y el juez a cargo del caso la sentenció a cadena perpetua, de la cual debe cumplir por lo menos 50 años para ser elegible para la libertad condicional. Algo que, dada su edad, es muy probable que nunca llegue a pasar. Si los 17 cuerpos que afirmó haber enterrado en su granja siguen ahí o fue una mentira, todavía no puede confirmarse. Aunque gran parte de los detectives involucrados en este caso creen que es así. No parece, al menos, que se haya vuelto a buscar en la granja. Lo que sabemos es que Susan sigue cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Oregon en Coffee Creek. Así que, dicho eso, hasta acá llegamos con este caso. ¿Conocían ustedes la historia de Susan Mónica? Díganme abajo en los comentarios que los estoy leyendo. También me pueden dejar algún caso que recomienden para hablar en el canal. Y eso es todo por hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.